llamado con Elba Isabel Luzón. Dios les bendiga grandemente. Es una bendición, una vez más, poder estar aquí por medio de otro episodio más en nuestro podcast, Entendiendo mi llamado. Es un gozo para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Y en esta ocasión tengo una invitada también muy especial para mí. Ella es de Costa Rica. Ella es del Distrito Centro. Ella es una joven que ama a Dios con locura y es apasionada por el Evangelio. Y me siento muy honrada el poder compartir este espacio con ella y conocer su historia, pero también por medio de ella poder inspirarte a ti, poder inspirarte a decir sí, a echar afuera los miedos, todos los temores, las limitantes que creas que puedes llegar a tener al acudir al llamado que Dios tiene para ti. Porque esto es lo que esta joven ha hecho. Ella ha ido contracorriente y ha dicho, Señor, heme aquí sin importar los retos y desafíos que pueden presentarse en el camino. Heme aquí, Señor, acepto esta invitación sin importar las limitaciones de idiomas que puedo llegar a tener. Y yo sé que esta historia será muy, muy inspiradora para muchos jóvenes que están, ¿verdad?, en este caminar de entender su llamado. Y no quiero decir su nombre, quiero que ella misma se presente. Entonces, ¿quién está con nosotros en este momento? Hola, hola, espero que se encuentren súper bien y mi nombre es Jamie Navarro y como dice Elba, de Costa Rica. Jamie, qué bendición poder compartir esta plataforma contigo. Cuéntame cómo estás. Muy bien, gracias a Dios, sirviendo como acabas de decir, apasionándome cada vez más por las misiones y por predicar la palabra de Dios y aquí disfrutando cada uno de los pasos que Dios me deja dar. Amén. Pero cuéntanos, ¿dónde estás ahora? Estás sirviendo en un proyecto muy especial. Me gustaría que nos contaras dónde estás y qué estás haciendo. Ahorita estoy en Antigua y Barbuda, que es una isla del Caribe. Se conforma por dos islas. Aquí hay 7 iglesias del Nazareno, pero aquí son de habla inglesa. Entonces, todas las iglesias del Nazareno solo hablan inglés, pero hay muchas personas que hablan español, que han migrado desde Dominicana, Venezuela, y ahorita la iglesia ha tenido como esa misión, Dios le puso en su corazón ese sueño a la iglesia central, a la iglesia del Nazareno de aquí de Antigua y Barbuda, para plantar una iglesia en español. Entonces, por eso solicitaron y oraron mucho para que hubiera un misionero que pudiera venir aquí y se pudiera abrir o plantar esta iglesia, mejor dicho, en español para estas personas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! De Costa Rica a la isla, a una hermosa isla. ¡Qué calor! ¿Cómo está el clima por allá? Bastante caliente, creo que sí es un cambio totalmente diferente. Costa Rica no es tan frío, es cálido, pero aquí sí es bastante caliente. Todos los días siempre está el calor, pero tratamos de amarlo bastante. Cuando caminamos es que el calor empieza desde las 5 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche y no termina el calor. Siempre, siempre es caliente aquí. Wow, qué extremo, pero te escucho que lo estás disfrutando. Sí, eso fue un reto para mí porque yo no soy una persona que le gusta tanto el calor. Siempre he tenido ese problemita con el calor, pero creo que este ha sido un reto para mí, para que Dios me puso para yo poder amar cada vez más las creaciones de Él y amar cada vez ese y disfrutarlo, disfrutar hasta esos momentos que uno dice, ya no aguanto el calor y saber que hay personas que están pendientes de uno. Dios me ha regalado estar en un lugar donde hay aire acondicionado, a veces llego a una iglesia, siempre tienen un fresco, entonces he aprendido a amar cada una de las cosas y la creación realmente que Dios ha hecho y saber y valorar que el calor es parte de eso, ¿verdad? Entonces me he emocionado mucho y aquí trato de amarlo todos los días.
Y es ese amor el que te mantiene, ¿verdad? Con ese gozo y esa devoción en el servicio. Pero cuéntanos un poco de ti, cómo llegas allí, qué pasó antes. ¿Acaso te levantaste un día y dijiste, oh, entiendo mi llamado y es irme a esta isla y es hacer esto? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo llega Jamie a decir, heme aquí, envíame? Bueno, para mí como Jamie como persona sí le fue muy difícil porque fue un proceso muy largo. Como para resumen se los voy a hacer. Yo empecé a servir desde muy pequeña, desde los 8 años, por eso siempre le he dicho a las iglesias cuando me han permitido compartir mi testimonio, es que involucren a los niños, porque los niños empiezan a formar su ministerio desde muy pequeños. Ellos no estorban, más bien son parte de la iglesia. Y a mí me involucraron desde pequeña. Desde siempre me gusta decir esta historia porque yo era parte del grupo de mujeres de danza, pero no era porque Jamie danzaba, era porque Jamie era parte del grupo. Las mujeres me iban a buscar, me sacaban ahí de la casa, le pedían permiso a mi mamá, me llevaban a la iglesia, pero yo lo único que hacía era darle play y detener la música. Cuando ellas se equivocaban, yo detenía la música. Ese era mi rol en el ministerio. Entonces, siempre intentaron involucrarme a mí, inclusive cuando hacían presentaciones hasta me vestía igual que ella, solo para darle play a la canción y detenerla. Ese era mi rol. Entonces, siempre me ha gustado decir que a los niños hay que involucrarlos, porque desde ahí yo entendí que mi servicio, así fuera muy poco, y algo tan mínimo siempre iba a ser bien para la iglesia y iba a funcionar en la iglesia de Dios. De ahí empecé a servir en todos los ministerios, nunca he dejado de servirle a Dios, entonces siempre voy a decir que uno descubre su llamado cuando empieza a servir. En todos los ministerios se han dado porque una de las cosas que me apasiona a mí es darle mi tiempo a Dios y dedicárselo a las personas para que puedan ver a través de mí tal vez ese amor de Dios. Entonces empecé a servir. Después mi familia ha sido, tengo una familia bastante grande, tengo 3 hermanas y 2 hermanos, bastantes sobrinos. Y en ese proceso, una de mis hermanas empezó a ir más a la iglesia. Ellos son cristianos, pero se habían alejado de la iglesia. Y yo quería que ella conectara con la iglesia del Nazareno. Entonces, había un el Campamento de Orientación Misionera, en el 2017, creo que si no se equivocaba, 17 o 18 en Costa Rica. Y yo quería que mi hermana se involucrara. Entonces yo le dije, vamos al No sabía qué iba a pasar ahí. Entonces, yo la invité, fuimos al yo con el propósito de que ella fuera al y se relacionara con el distrito, con la gente, con las personas que yo conocía. Y antes de yo bajarme de la microbús, de la buseta, no sé cómo le puedan llamar en su país, donde yo llegué, yo sentí que Dios me iba a decir algo a mi corazón. Y yo no lo quería aceptar realmente porque soy la menor de mi familia, soy la que tratan como bebé, la que cuidan más. Entonces yo sabía que si aceptaba el llamado a misiones, yo decía, hey, esto me va a alejar de mi familia y me cuesta, o sea, me iba a costar dejar a mi familia. En eso fue una discusión mía con Dios en ese campamento y Dios cada vez iba tocando más mi corazón en querer servir fuera del país, pero siempre con ese miedo yo de decir, voy a dejar mi familia. En ese tiempo, mis papás tomaron la decisión de separarse y ahí entendí que eso también me ayudó a mí a saber que realmente mi dependencia era de Dios, no de mis papás. Entonces, eso, aunque es doloroso como familia, para mí me ayudó a seguir diciendo, si quiero servirle a Dios en donde quiera que Él me envíe. Empecé a servir más en la iglesia del Nazareno en Costa Rica, en un proyecto que se llama Nehemías, donde enviaban misioneros por 3 meses, a ayudar a una iglesia, ya sea a formar la JNI o algo que requería la iglesia. Yo en ese tiempo serví como misionera 3 meses, entonces ya Dios venían hablando a mi corazón, pero yo siempre había querido ser pastora, entonces yo pensaba que todo esto era para yo ser pastora. Y de la nada, un año, vi un, un post que puso Movilización Misionera de la región en Facebook que decía que había un Discover Mission. Y yo no sé por qué en mi corazón sentí que quería aplicar. Entonces empecé a mandarle a mi hermana y mi hermano me dijo, intente,
si no tiene el dinero, algo hacemos tamales, ventas para que usted pueda viajar. Entonces empecé a aplicar, me dieron la aprobación. Cuando fui a Discover Mission, ahí realmente entendí que yo tenía muchas cosas que no le había entregado a Dios. Y yo tenía mucho miedo por ser la menor de mi familia y decir, hey, ya quiero servirle totalmente a Dios. Entonces, ¿qué iba a pensar ellos? Pero me llevó mucho al pasaje bíblico de Ana cuando entregó a Samuel. Y Dios me decía, tú ya me pediste muchas cosas. Me pediste un trabajo, me pediste estudio, me pediste todo. Ahora necesito que me los entregues. Entonces, para mí, Discover Mission fue esa entrega total y decir, realmente si quiero servirle sin condición a Dios. Pero después de eso, y pues siempre hay algún pero que uno le pone a Dios. Scott y Emily me siguieron dando seguimiento, estuvieron después de Discover Mission conmigo, me trataron de involucrar, inclusive hasta usted, Elba, me involucró un montón en muchas cosas que yo decía, me está gustando saber que hay personas que me apoyan y personas que tal vez vieron algo en mí y no me soltaron. Entonces yo en mis miedos empecé a involucrarme más y decirle a Scott que si quería aplicar. Entonces empecé con el envío, ingresé mis datos en SendMe, pero yo le dije a Scott, creo que mejor voy a detenerme un momento porque necesito terminar de pagar la casa de mi mamá, necesito de terminar de estudiar mi carrera, que estudio criminología. Y Scott me dijo, sí, está bien, pero me siguieron involucrando. Entonces yo seguía feliz porque seguía sirviendo, inclusive empecé a servir en movilización misionera en Costa Rica y todo estaba súper bien. Pero después que inclusive movilización misionera de la región me involucró en Impacto RD del año pasado, Dios seguía hablando a mi corazón y en ese de impacto yo entendí que yo veía a la gente y yo decía, ¿cómo hay personas que sirven con tanta pasión? ¿Cómo hay personas que han dedicado su vida al servicio de Dios? Y yo veía muchos jóvenes apasionados cuando estaban sirviendo y yo le decía a Dios, yo tengo todo, tengo un buen trabajo, tengo estudios, tengo una buena familia, pero aún así siento que algo me hace falta. Y terminando en Surrender, Dios me habló de algo que para mí fue como ya lo que yo necesitaba entregar. Y Dios me decía, Jamie, usted me pone muchas condiciones, porque yo le decía a Dios, cuando termine mi estudio, cuando termine de pagar la casa de mi mamá, cuando disfrute mis cosas de jóvenes, tratar de comprarme un carro, tener cosas mías. Y Dios me dijo, ¿cómo mi hijo Jesús murió por ti sin ninguna condición? Jesús nunca puso una condición de decir, Padre, déjame que termine mis cosas personales para ir a morir por ti. Y todas esas cosas me llegaron a mi corazón y me decía Dios en mi corazón, porque usted sí me pone tantas condiciones. Y ahí fue ya el punto donde yo dije, Dios, si no puedo terminar de pagar la casa de mi mamá, si no puedo terminar mi carrera, realmente, heme aquí, envíame a mí. Y justo después de eso que tuvimos una reunión de movilización misionera, hablaron de Antigua y Barbuda, pero yo estaba molestando ahí con los chicos y yo decía, que envíen otros misioneros porque mi inglés no es muy bueno y el calor conmigo no se lleva. Entonces yo decía, oremos por otros misioneros, porque ahí van a enviar muchos misioneros. Y ya yo me quedé con eso, pero cuando uno realmente le entrega todo a Dios, todo se acomoda porque Él tiene los planes de Él son perfectos. Porque justo cuando yo empecé a entregar todo, Dios me dio la oportunidad, me dio el dinero para terminar de pagar mi carrera. Entonces logré terminarla en diciembre del año pasado. Me dejó que mi familia, yo pagaba mi casa, la casa de mi mamá, y justo en diciembre, cuando yo había empezado a decir, heme aquí, Dios, envíame al lugar que tú quieras, mi familia se reunió y me dijo, Jay, si Dios la está llamando, vaya tranquila porque nosotros le vamos a ayudar a pagar la casa de mami. Entonces yo veía que todas las cosas se iban acomodando y yo decía, Dios, realmente tú me estás llamando y realmente sí quiero servirte donde quieras que me envíes. Yo seguí con el proceso y en enero
Erika me llamó y me dijo, Jay, hay dos opciones, ir como misionera a Génesis a El Salvador o Antigua y Barbuda. Y yo, mi corazón, no sé por qué sentí que yo quería venir aquí. Entonces yo le dije a Erika, no tengo el inglés suficiente para poder ir a servir en un país donde solo hablan inglés. Y una de las cosas que me decía Erika, y también que debía de pagar mucho dinero, digamos, recoger una cantidad muy grande de dinero que yo no tenía y que solamente tenía como 3 meses para recogerlo. Y Erika me dijo, si Dios la está llamando, Él va a proveer. Entonces, esté tranquila. Me dice, y allá Dios va a utilizar su inglés, así sea mínimo, Dios lo va a usar. Entonces empezamos en ese proceso, el proceso de hablar con mi iglesia, de hacer un montón de cosas y justo cuando yo ya veía que yo no iba a recoger el dinero que me estaban pidiendo para poder venir a servir, Erika me llamó y me dijo, hay un nuevo proyecto y ellos van a ayudarle con un porcentaje de su envío. Entonces yo veía cómo las cosas se iban arreglando. Inclusive una persona, un amigo mío, llegó con un PlayStation 5. Yo no conozco mucho de eso, pero él llegó con eso nuevo. Y me dijo, Jay, esto es lo que tengo y esto se lo doy, véndalo. Y así se compra el tiquete. Y cuando yo entré a mi casa y mi sobrino vio eso, me dijo, eso que, ¿cómo alguien puede desatarse algo tan importante y nuevo y caro para entregárselo a usted? Y yo solamente puedo decir que si Dios me envió, Él va a proveer de todo. Y mi sobrino me hace, Wow. inclusive Jay, hace unos meses yo andaba buscando este Play y yo quiero comprárselo. Yo tengo el dinero. Y yo sentí como que todo se me acomodó y yo decía, Dios, realmente usas cosas pequeñas y a mí me gusta mucho hablar de esas cosas pequeñas que yo vi porque fue ahí más confirmación para mi familia que realmente Dios estaba llamándome al lugar correcto y que no Dios sorprendiéndola en todo, ¿verdad? en todo, totalmente todo. Yo le decía al pastor hace poco, yo les contaba que yo venía pensando en que mi maleta iba a pesar mucho porque yo decía, voy a una iglesia en español y voy a una iglesia en inglés. Tengo una Biblia en inglés y una Biblia en español. Era lo que yo venía Ujú. pensando. Y Claro. pesan mucho, las Biblias pesan mucho. Y justo en el culto de envío que me hizo mi iglesia, mis pastores sin saber me regalaron una Biblia que justamente se divide en inglés y en español. Entonces yo dije, ay Dios, hasta esas cosas pequeñas tienes los detalles más Dos increíbles. en uno. Dos en una, no tuve que traer dos Biblias, solamente una. Y eso para mí fue una respuesta de él diciéndome, yo te voy a acompañar. Y fue muy complicado porque tenía que pagar una visa para venir aquí y me la dieron como 2 días antes de venir aquí. Se me Wow. subieron más los precios porque no pudimos conseguir como una casa más rentable. Entonces, Erika solo me decía, tenga fe, tenga fe. Cuando llegué aquí, he visto la mano de Dios en todo porque las iglesias se han reunido personas que no me conocen, que nunca me conocieron, porque yo pensaba que Costa Rica son mi familia, entonces ellos me iban a apoyar y ellos me han apoyado un montón. Pero digo yo, como unas personas que no me conocen, que nunca nadie de aquí me había visto, ni yo los había visto, se unieron para recaudar este, cosas enlatadas, cosas que yo quería, arroz, frijoles, para que yo no tuviera que gastar en mi comida. Entonces, he tenido de sobra. En serio, hay personas que yo nunca había visto y que ellos nunca me habían conocido y llegaron con cosas para que yo pudiera seguir sirviendo de una manera mejor aquí y sin limitaciones como a nivel económico. Los regalos de Dios para tu vida. So, eso es maravilloso escuchar cómo Dios va delante de nosotros. Él había llegado a ese lugar antes que usted para poderla recibir de manera sorprendente. Amén, así ha sido, cada detalle ha sido tan perfecto porque hasta en cosas que yo digo, mínimas, un día que quería algo dulce y alguien me ha regalado un queque de la nada o algo que tenía ganas de comer algo frío y alguien ha llegado con un helado y yo, gracias Dios porque puedo ver que tú provees a los que le son fieles y obedientes. Entonces, he sido muy bendecida realmente. Pero eso es un poco de mi testimonio, como más cortito. Qué bonito, Jamie. Escuchándote, puedo rescatar una frase muy especial
y es que cuando lo entregas todo, Dios se encarga de lo demás. Tu testimonio es una entrega total y qué desafío, ¿no? Porque como jóvenes tenemos sueños, tenemos visión, hacemos un plan de vida. En la secundaria o en la primaria hacemos un plan de vida de cómo serán nuestros 20, cómo llegaremos um, a tal lugar, cómo haremos tal cosa, pero Dios viene, toma esos sueños y lo transforma para hacerlo mucho mejor de lo que nosotros nos imaginamos. Amén, así es, porque realmente cuando yo le dije a Dios, le entrego mis estudios, yo tenía 5 años de no haber podido terminar mi carrera y de la nada me dio todo el dinero para yo poder terminarla e inclusive me gradué un mes antes de llegar aquí. Entonces fue eso que uno dice, realmente le entregué por obediencia y él recompensó esa obediencia. Amén, qué bonito. Ahora cuéntanos, ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu misión en aquella isla? Aquí soy como, la misión principal es plantar una iglesia en español. Como les estaba comentando, aquí todas las iglesias del Nazareno hablan inglés y solamente de las 7 iglesias solo hay como 2 personas que hablan un poquito de español y sí hay muchas personas de Dominicana. Es muy, muy grande el porcentaje de personas que emigraron aquí realmente. Y la iglesia, y Dios le puso ese sentir de plantar una iglesia en español. Entonces, hemos estado trabajando en abrir una iglesia en español para que las personas también tengan esa oportunidad, ¿verdad?, de conocer a Dios y de no tener esa limitación, porque muchos piensan que, bueno, se vino para un lugar que habla inglés, debería aprender inglés, vaya a una iglesia que hable inglés, pero no es lo mismo. Siento que cuando uno va a una iglesia donde hablan su propio idioma, uno se siente diferente, totalmente diferente e inclusive hasta la misma cultura. Como se hacen los cultos en inglés es sumamente diferente a como uno tal vez está acostumbrado en español. O como yo fui a los cultos de Dominicana, yo los veo súper diferentes, a pesar de que se predique la misma palabra, pero es importante también recordarles que a pesar de que no hablamos el mismo idioma, Dios sigue estando aquí y sigue preocupándose hasta por esos detalles. Hay muchas personas que tienen aquí 20 años que hablan español que no han podido aprender inglés correctamente porque se vinieron a una edad muy adulta y no tienen la facilidad de aprender el inglés. Entonces no se congregan a ninguna iglesia porque no entienden muchas cosas. Quiero Entonces, rescatar algo, Jamie, perdón. Y ujú, es que, como decías, estás ministrando a personas de habla hispana, pero muchos de ellos son dominicanos. Entonces, para los que no sabían o no escucharon esa parte, Jamie estuvo aquí en República Dominicana, estuvo en el año 2024, ¿verdad, Jamie? 23 y 24 los En dos. el 23 y 24 y nos reíamos um, fuera de sonido, nos reíamos porque decimos, wow, cómo Dios, sabiendo todo lo que va a pasar en nuestras vidas, primero le permite a Jamie participar en 2 oportunidades de servicio por unas semanas, no solamente por 3 días, por unas semanas en Dominicana. Ella aprende cultura dominicana, aprende a comer tostones, aprende a comer sancocho, aprende algunas jergas, se enamora del dominicana y Dios entonces luego la envía a ministrar en un país donde hay dominicanos. ¿Cómo te sentiste cuando viste que la mayoría eran dominicanos? Yo cuando la primera vez que hablé con el pastor y por el envío me dijeron que eran venezolanos y yo decía, ay, pues no conozco mucho de ellos, pero empecé a investigar y ahí tenía un amigo y demás, ¿verdad? Pero cuando llegué aquí el pastor me dijo, no, son dominicanos, yo me sentí en casa. Realmente me sentí como que yo dije, esta es mi gente, porque yo sí me enamoré mucho de donde Dios me dejó conocer mi llamado, que fue en Dominicana, a pesar de que solo iba por cortos tiempos. Aprendí mucho de ustedes, de todo lo que hacían en Dominicana y me encantaba, me encanta la comida, probé de todo. Entonces yo llegué aquí y yo decía, es que
hasta sabía dónde vive la gente. Unos me decían, sí, yo vivo en Atomayor, allá en Dominicana, y yo, yo anduve por ahí, ¿verdad? Entonces, eso me ha ayudado mucho a conectar con ellos. Me he sentido más como ese lugar como en casa, porque realmente cuando hablo con ellos ya les entiendo sus palabras. A veces que me dicen, ¿ya vienes en la guagua? Y yo, sí, sí, claro, ya voy en la guagua, ¿verdad? Ya aquí yo estoy hasta que voy a salir más dominicana que, que antigua, yo creo. Pero me siento en casa realmente. Qué bonito, qué bonito. Y la barrera del idioma, ¿ha sido el inglés una, una barrera para ti o has dicho, no, hombre, Dios, yo me devuelvo porque además de que estoy luchando con el español dominicano, también con el inglés? ¿Cómo ha sido ese tiempo para ti? Una de las cosas que aprendí mucho es a pedirle a Dios que yo pueda caer en gracia en cualquier lugar donde yo pudiera llegar. Llegué aquí, el inglés de aquí es más, ¿cómo se dice? Más como de Inglaterra y un poco como tipo africano. Entonces no era el mismo inglés que yo había aprendido. Entonces, sí sentí al principio que sí me costó bastante, pero yo algo que me levantaba todos los días porque yo los domingos voy a la iglesia, en inglés aquí con el pastor, porque es mi iglesia que me acogió. Entonces yo voy y yo le digo a Dios, cada vez que yo entraba, yo decía a Dios que yo les pueda entender todo, que ellos me entiendan, que yo no sea un limitante, Dios. Yo algo que le pido a Dios es mucho eso y ellos han sido muy lindos en esa parte. Cada palabra que yo no entienda, ellos buscan miles de maneras de cómo explicármela, porque ellos no saben español. El pastor, superintendente no sabe español, entonces él busca todas las maneras posibles para explicarme alguna palabra que yo no entienda. O la iglesia no me ha hecho sentir mal, inclusive a veces me dejan pasar, me preguntan cosas, me hablan. Cuando yo llegando aquí un mes después, el grupo de mujeres, el Ministerio de Mujeres de la iglesia, fue a un viaje misionero, un viaje de retiro, y me invitaron. Entonces eso me ayudó mucho a conectar con ellos y sin importar la limitación de mi idioma, ellos han tratado de involucrarme, de explicarme las cosas, de decírmela una y mil veces, de acompañarme, de cómo decir que se detenga el bus cuando tengo que bajarme. Ellos siempre han estado muy pendientes, pero creo que fue que aprendí mucho de eso de decir, pueda caer yo en gracia en ellos y que ellos puedan también ver esa pasión, ¿verdad? Y que también se apasionen por la misión de Dios. Entonces han sido muy comprensivos, inclusive hasta las personas de los bancos, cuando llego y estoy haciendo fila o algo así, tratan de explicarme las cosas con mucha paz, tranquilidad. Si ven que no entendí una palabra, buscan una palabra. Es súper. Yo he visto a Dios el respaldo de Él en cada momento. Qué hermoso, Él ha puesto maestros en tu camino. El idioma no es una limitante y escuchando a Jamie me inspira y me emociona mucho saber que hay jóvenes diciendo, Señor, estoy aquí para ser parte de tu obra y sé que tú eres el que da el don de lengua y el que puedes poner en mi boca las palabras en el idioma que tú quieras. Y yo sé que Dios lo ha hecho y lo seguirá haciendo en su vida. Entonces, Jamie, no quiero terminar esta conversación porque es tan hermoso escuchar tu historia y escuchar lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y en este momento en tu vida y soñar con lo que hará. Pero cuéntanos cómo podemos apoyarte más, cómo las personas, tanto desde Costa Rica o en diferentes partes del mundo, pueden apoyar más la obra que estás haciendo allí en Antigua. Bueno, creo que ya sea dentro o fuera de Costa Rica, siempre conocemos ¿cómo se llama? El envío de ofrendas, para los misioneros. Entonces, yo también tengo como mi cuenta, se pueden, meter en la página de envío, y ponen mi nombre, Jamie Navarro, con J-E-I latina, M-Y, y ya aparece como el enlace donde pueden hacer la transacción. Es un lugar muy seguro, ya sea una ofrenda de $5, $2, a como pueda lo que Dios ponga en su corazón, y eso ya lo ve registrado la región y eso llega a mi cuenta.
Si se les complica un montón o quieren hacer una ofrenda personal, también en el lado de Costa Rica yo uso lo que nosotros le llamamos SIMPE, que eso es utilizar el número telefónico para una transacción que se tiene en Costa Rica. Entonces eso es un poco, ya llega a mi cuenta personal y yo la puedo utilizar aquí. O a través de las iglesias. En todas las iglesias ellos recogen una ofrenda y me hacen el envío a mí. Entonces, esas son como las opciones que hay, ya sea fuera de Costa Rica, también nada más ponen mi nombre y ahí les puede aparecer toda, inclusive mi testimonio, un poco de mi testimonio, y también tengo una página o un canal, mejor dicho, en WhatsApp. Entonces, si algún momento me quieren seguir, me pueden escribir por Instagram o si tienen mi número y yo se los envío para que puedan recibir también información, para que no vean que la misión es solamente de Jamie, sino que la misión somos todos. Realmente lo que yo estoy haciendo aquí con el pastor Wicks, realmente es lo que la iglesia del Nazareno es una misión de la Iglesia del Nazareno. Entonces, al final somos nada más esos enviados a ayudar, pero sigue siendo una misma iglesia en diferente país. Amén, qué bonito. Muchísimas gracias, Jamie. Gracias por abrir tu corazón a este espacio y oramos para que Dios esté proveyendo todas las cosas que te hagan falta, pero sobre todo, Él siga fortaleciendo tu vida, fortaleciendo, ¿verdad? El idioma para poder comunicarte mejor y puedas cumplir no la obra que tú crees que debes de hacer, sino la obra que Dios quiere que tú hagas en aquel lugar. Yo confío mucho en esto y quizás tú como Jamie te estás preguntando, Dios, ¿qué cosas quieres que yo deje? ¿Qué cosas quieres que yo te entregue a ti? No sé si son tus estudios, no sé si es tu trabajo, no sé si son tus sueños de negocio, no lo sé, pero pregúntale a Dios, toma tiempo en oración para entregarle al Señor aquellas cosas que Él quiere de ti para Él poder hacer la obra y guiarte hacia donde Él quiere enviarte. Brevemente, Jamie, si quieres darle unas palabras finales, un consejo para aquellos que están preguntándose, ¿qué quiere Señor que yo entregue? O que sienten que Dios está pidiendo algo de ellos y tienen miedo. ¿Qué consejo puedes darle? Una de las cosas que tal vez a veces hasta se nos enseña mal es que cuando Dios pide algo es porque lo quiere arrancar de nuestra vida, pero realmente cuando Dios pide algo, nada más lo que quiere ver es ese acto de obediencia. Yo siempre me va a quedar en mi corazón esa historia de Ana, ¿verdad? Que ella pidió de verdad con tanto amor a Samuel y cuando Dios se lo dio, se lo entregó a Dios. Ella no se lo dejó y se lo dejó ella para ella sola, ¿verdad? Y Dios no fue que mató a Samuel de una vez, sino lo utilizó. Y eso es como lo que yo aprendí. Cuando yo le pedí a Dios realmente que yo pudiera terminar mi carrera, que yo quería estudiar criminología y yo era algo que me encantaba y tenía mi corazón, pero cuando yo realmente se lo entregué a Dios y le dije, usted me dio la oportunidad de estudiarlo, te lo entrego en tus manos. Él me abrió las puertas para yo poder terminar de estudiar mi carrera e inclusive me ha ayudado a que mi carrera, todo lo que aprendí, lo pueda aplicar aquí, porque aquí trabajo con muchas personas bueno, sirvo con muchas personas, perdón, que tienen sus problemas en barrios muy peligrosos y demás. Entonces, cuando Dios le está pidiendo algo y usted lo hace con obediencia, Él no es que se lo va a quitar de su vida y se lo va a eliminar, sino más bien lo va a utilizar para seguirlo, para que usted siga sirviéndole a Él. Y ese acto de obediencia, Él lo ve con tanto amor que Él siempre va a cuidar y guardar y le va a abrir oportunidades increíbles y cosas que uno no se imagina. Y es nada más de no ponerle esos límites a Dios para su servicio. Amén. No ponerle límites a Dios para tu servicio. Espero que esta conversación haya sido de inspiración para tu vida. Recuerda que el Señor está presente en cada uno de tus pasos y Él quiere llevarte a entender su voz, a entender el llamado especial que Él tiene para ti. Esta conversación con Jamie ha sido de inspiración y yo sé que seguirá siendo de bendición para sus vidas. Gracias por estar con nosotros en este espacio y nos vemos en otro encuentro de Entendiendo mi llamado.